Hi, Ira. Hi, how are you? I'm Edgar. Hi, 꼰대는 고기 많이 잡아서 만선되게 해주쇼. 저는 이런 영화제 자체 감독으로 오는 것 자체가 너무 익숙치 않아서 굉장히 떨리고 긴장되고 또한 제 영화뿐만이 아니라 지금 동시대에 다른 좋은 영화들을 볼 수 있는 기회를 주셔서 산세바스찬 영화제에 너무 감사드립니다. 감사합니다. 또 두 번째는 어떤 이런 사회적인 의미 말고 개인에게 사랑의 특히 남자의 사랑의 감정에 있어서 싸우는 영화가 아니고 사람과 사람이 부딪혀서 갈등이 되는 영화이기 때문에 조금 그 특수효과나 이런 것도 굉장히 대하는 게 달랐다고 생각이 들고 En el rodaje quería que el personaje capitán que sea más humanista y más empática, que tenga más conexión con el público. Por eso que el capitán se derrumba y lucha para levantar el barco. Por lo tanto, yo creo que en esta película no hay ningún villano de verdad. 호영아! 10시 방향! Zu lang.
Nina, digamos que Auschwitz es su lugar de nacimiento de una forma perversa. Y no creo que el tema sea el perdón, porque es algo que ha pasado ya. Yo creo que es el confrontarse con una idea, con la idea de que el amor que ella siente y que ha reencontrado, averiguar si está destrozado o no, si vive o no vive. Estaba buscando una canción en la que se nombrara el nombre de Johnny. Tenía una que se llamaba Johnny, es tu cumpleaños, pero de pronto oí Speak Low y también oí la versión de Charlie Hayden y pensé, esta es la canción adecuada. Porque en muchas películas vemos a veces a base de maquillaje cómo se intenta reconstruir una cara destrozada, etcétera, con trozos de coágulos de sangre, y nosotros no queríamos ir a eso, queríamos reducir la cara a lo mínimo. Schaffen Sie das? Ist das mein Kaffee? Ihre Haare sind schrecklich. Da muss was gemacht werden. Melly hat ihre Haare immer gefärbt. Sonst noch was? Ja, noch eine Menge. Wir haben gerade erst angefangen. Wenn wir das hier schaffen, also wenn wir hier fertig sind, dann werden Sie in einem Zug sitzen, der von Osten kommt. Und hier in Berlin werden wir Sie am Bahnsteig erwarten. In einem... I am Signore Giacomo. Thank you. Okay, it's okay. Thank you very much. Thank you. Let's go. La película surgió dado que Paulo Branco vio la ópera cuando interpretábamos en Versalles, y la película evolucionó después de que Pablo hubiera visto, digamos, mejor dicho, la ópera allí. Vivo en mi propio mundo privado y nadie realmente puede hacer nada acerca de esto, aunque lo han intentado.
Es muy importante lo que dicen los críticos, porque son la ayuda nuestra para alcanzar al público. Y una película como esta, todo el mundo tiene que entender qué tipo de película podría ser, así que les necesitamos muchísimos y les tenemos mucho miedo. Y por otra parte, esperemos que la película sea lo suficientemente potente o fuerte para que alcance vuestros corazones y a través de vuestros corazones como críticos a los corazones del público. Intentamos explicar que esto es lo que sucede, el mito, el legado, la idea pública, que no tiene nada que ver con él como persona. También le sucedió a Casanova. Intentamos introducir la invención de mostrar una obra de teatro y luego mostrar una historia, una película de época histórica y mostrando la parte de atrás del escenario. Intentamos seguir la historia de Casanova en distintas capas. Tenía que ver con divertirse, tenía que ver con hacer algo que nosotros considerábamos que era interesante. E interesante hacerlo una y otra vez. Y lo mismo ha ocurrido con la película. Y lo he sentido muy fuerte, haciéndolo con todo el elenco de actores. Todo el mundo se lo ha pasado genial. Could be countless variations. You could be my plume, my candlelight, my parchment, and all the lines of every chapter. What a performance. Creo que leyendo alguna efeméride en algún periódico descubrí que en 1910 un pionero de la aviación se estrelló en la Bahía de la Concha y se mató. Y me resultó muy curioso la época, 1910, la relación un poco con eso, con los pioneros del motor, no tanto la aviación, sino del automovilismo y luego también con un poco el nacimiento del cine, ¿no? Y empecé a investigar y a tratar de documentarme y desde el momento que empecé a documentarme descubrí, bueno, pues que no era solo una efeméride, sino que detrás de Hubert Le Blanc había una historia con su mujer también y un recorrido hasta llegar a ese último accidente. Era una historia muy atractiva por suceder en 1910 y por imaginarme la vida de esta pareja que iba a eso, ¿no? Pues iba con su loco cacharro en ese caso, luego con el avión, se iban al Cairo, hacían la carrera París-Madrid. Y bueno, vivían la vida de una manera como tan aventurera, ¿no? Inspirada por varias cosas. Un caso en Suiza una vez donde unos adolescentes fueron enviados a España, a alguna de esas granjas. Y había historias de que todo se escapó del control de la gente que llevaba el tema. Al final era una gran cosa en los medios, pero no fue tan claro que ese fuera algo que habían inventado los adolescentes o ocurrió de verdad. Me llamó y en la estación de tren en Zúrich y me preguntó si quería asistir al casting para encajar en el papel y yo pensaba, bueno, qué raro, ¿no? Este hombre está loco, ¿no? Creo que la película fue bien acogida, así que estoy encantado de presentarla aquí en estas condiciones y con una acogida muy cálida y casi entusiasta. La película vino de una imagen de alguien que nada en un lugar que no está previsto para nadar, como un canal, un riachuelo, un lavadero.
Esa es la imagen que me vino, no sé de dónde. Era algo incongruente el ver un cuerpo deslizándose por el agua en un lugar donde no está previsto nadar. Es algo muy extraño. Mucho la magia. Me gusta hacer magia y me gusta encontrar trucos y efectos para mostrar una impresión, una sensación con trucajes artesanales. No hay muchas películas de superhéroes en Europa, pero es cierto que es un relato sobre la soledad de un personaje diferente, pero que tiene ganas de desvelarse, de revelarse. Yo creo que muchas veces las palabras distraen. Las palabras, el idioma, entonces para comunicarse en la realidad es bastante los sentimientos, con los sentimientos desnudos, digamos así. Por eso, al quitar todos los subtítulos, lo que hemos visto es como un nervio abierto de la película, es decir, solo los sentimientos, que creo que con eso basta. Sí hay, por supuesto, sexo y violencia, pero la gente se equivoca cuando piensa que es una película de eso, porque en 2 horas 10 minutos hay solamente 3 escenas de sexo. Y en sobre violencia tengo que decir que quizás hay menos de cualquier película que podemos ver por la tarde, de estas películas de diversión, porque esta violencia que se ve aquí no es la violencia que divierte, es la violencia la que rechazamos. Y básicamente es una nena que vive en el medio de la montaña, en el medio de la nada, y que necesita de manera, digamos, prácticamente inminente, desesperada, saber de dónde viene, reconocer su origen, digamos. Ese es el germen de la película. En un momento que nos pusimos de acuerdo, tipo, bueno, en un momento paramos y dijimos, vamos a conocer a la nena antes de seguir escribiendo porque necesitábamos un poco la imagen. Sí, yo creo que, bueno, tanto en el guión anterior y en mis otros trabajos también, hay como, perdón, hay como una mirada, como que uno pone, ¿no? En lo que uno hace, trata de poner ningún mensaje ni nada por el estilo, pero sí una visión de mundo. Fue leyendo y releyendo algunas obras cuando estaba escribiendo mi segunda película, hace un par de años, que encontré cierta afinidad personal con las comedias y sobre todo con los personajes femeninos de algunas de estas comedias. Es realmente dificultoso tener esos textos a esa velocidad, girar, mostrar una fotografía a cámara sin que se note tanto, los focos, etcétera. A mí me divierte mucho eso. Es complicado, pero a la vez es muy divertido. Bueno, es parte de la narración de la película, que bueno, es que después eso deviene en un sueño, digo, alguien está contando un sueño que tuvo y tiene que ver con una mujer que más bien se ve perseguida por 9 personas. Hay algo ahí también de índole de lo onírico y de lo sexual y de lo sensual que me interesaba. Este año la retrospectiva, como sabéis, está dedicada a Dorothy Arzner, directora que, de manera más o menos un poco reduccionista, es conocida solo por ser durante muchísimos años la única directora sindicada en el Hollywood, los años 30 y 40, que es la época en la que ella trabajó. Evidentemente,
la obra de Aznar es mucho más importante que esa simple y única consideración. Le parece que esta es una de las mejores retrospectivas que ha visto jamás de Dorothy Aznar. Le parece que es una muy buena oportunidad para poder ver el trabajo de manera extensa que realizó Dorothy Aznar. Es la única mujer que sobrevivió desde la época del cine mudo, que pasó al cine hablado, y que esperemos que todavía se puedan encontrar algunas de sus películas guardadas en algún ático, alguna de las películas mudas que hizo ella. ¿Por qué España es un socio estratégico de Colombia en materia de coproducción? Una respuesta muy simple. La afinidad desde el punto de vista cultural, el idioma, la configuración topográfica de Colombia, las grandes similitudes que nos unen. Realmente el puente más importante, y eso lo digo además como embajador, lo que más grato queda siempre sobre el camino en una relación bilateral no son las relaciones políticas ni las relaciones económicas, es lo que queda después de la realización de actividades culturales conjuntas. Por eso estamos además tan agradecidos por la forma como muchos le han apostado a Colombia. We have some tax extensions for the locally. We have a great variety of locations in the city. Our best experience regarding Day and Date release was the decision not to release one film Day and Date release, because it was the second part of one film release Day and Date with a tremendous success in Spain, the only film which had some success in Spain. Las formas de consumo están modificándose y todos los días nos preguntamos qué es el abierto, qué es el pago, qué es teatrical, qué línea cada vez más tenue divide nuestro trabajo, y no entro en la piratería porque ya nos vamos mañana. En realidad se conviene en verdad. No quiero reservar. No son un sujeto de aspiraciones, diferentes recursos. A nosotros nos obliga. Este no es el último corte de la película, no es el corte definitivo. De hecho, entre que mandamos el corte aquí a San Sebastián y ahora hemos tenido 2 cortes y uno más, y creo que estamos muy cerquita del que consideramos definitivo, aunque lo mismo pensábamos hace 6 meses. La verdad es que están muy conectados ellos dos, es una buena manera de verlo. Creo que, de hecho, toda la película está planteada desde la visión del chico. Y no es más que un juego, es un juego sobre, digamos más bien no más que un juego, una mesa de diálogo, sobre un plato que es redondo, pero redondo no solamente en forma, sino en todos los sentidos, es decir, algo que verdaderamente nos dice a nosotros mucho sobre lo que es la cultura gastronómica nuestra. Chipirones en su tinta es, como he dicho antes, un juego entre un músico, que es Gonzalo Busto, un pintor, que es Juan Vic, y un realizador, que aparte de llamarse Gutiérrez, es mi sobrino, se llama Pello, y bueno, ya ha hecho varios pinitos. Este diálogo no tiene diálogos,
y solamente la música y los ruidos van dando forma a esta especie de fuerza interior que tiene este plato y que lo hemos intentado reflejar a través de imágenes y de sonido, ¿no? En fin y al cabo, la esencia del cine. We thought we'd notice that food had started to be used in a different way, that people have started to tell stories about who they are through the food that they consume. And so we wanted to show that and thought what better way to do that than to follow 5 of the most well-dined persons in the world, which are these 5 foodies that we're following. Y llegó el momento de entregar el premio Cinemira 2014. En esta edición, el Festival de Cine quiere homenajear y premiar la trayectoria de un gran cineasta vasco. Desde su primer largometraje, Días de viejo color, rodada en el 1967, hasta La conspiración del año 2012, la trayectoria de este maestro imprescindible pasa por 20 títulos tan importantes como El bosque del lobo, Tormento, la inolvidable Un hombre llamado Flor de otoño, Aquelarre o la exquisita El maestro de esgrima, con la que obtuvo el Goya al mejor guión adaptado. Siempre ha sido un referente, desde que era muy jovencito y empecé a decir que quería hacer cine. Y ya mi madre, que era bilbaína también como él, me hablaba siempre de Pedro Olea. Y luego siempre me ha parecido un modelo de profesional, ¿no? Lo que para mí es un director de cine profesional, alguien que vive de su profesión, que está integrado en la industria sólidamente y que deja impronta de lo que quiere y de sus inquietudes, ¿no? Bueno, lo primero agradecer a quienes han decidido que este premio me lo iba a llevar este año. Resulta que este año es un año muy especial para que me den el premio. Es el año en que por fin el cine vasco ocupa todas las secciones del Festival Donostiarra, todas. Hasta una película en euskera concurso. Me parece que es un año maravilloso. Y llegar a este momento me parece que es absolutamente maravilloso y es un orgullo porque ahora hay una industria de verdad, se ha generado una infraestructura profesional con gente que trabaja lo mismo en Euskadi que en Madrid, que en Barcelona y que son profesionales maravillosos. Y siguen produciendo a pesar de todos los problemas que hay, de lo que el PP no quiere que se haga nada, nada que suene a cultura le gusta, sube el IVA, bueno, es un desastre, y encima las subvenciones cada vez más pequeñas. Y a pesar de todo ocurre ese milagro que estamos viendo, este festival